Felicitaciones, Dios te bendiga, gusto saludarte en este día miércoles. Estamos agradecidos con Dios porque hoy a mediados de la semana nos encontramos en el oasis del estudio de la palabra de Dios, de la serie Los 20 temas de la fe de Jesús. Así es que bienvenido al canal, donde quiera que te encuentres en El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Panamá, Costa Rica y todo Sudamérica, Estados Unidos. Dios te bendiga. Es para mí un privilegio saludarte y darte la bienvenida a este estudio de este día. Hoy quiero comprometerte a hacer algo diferente, inusual a los otros días. Hoy tenemos un tema que no te lo puedes perder, que se ha hablado allí en todo el mundo actual. Así es que justamente estaba en unos de estos días, estaba atendiendo una llamada por teléfono de un joven que le estaba haciendo preguntas a otro joven, el por qué. Y estaba en el teléfono, tuve que apartar de mi tiempo allí, qué sé yo, unos minutos, y le expliqué. Es una historia bastante grande, pero se la di en resumen, esperando que el Espíritu Santo haya disipado algunas dudas. Y hoy que tenemos el privilegio de estudiar, así es que comparte este enlace con todos los tuyos. De donde tú tengas un amigo, comparte. Yo no sé cuántos contactos tienes en tu teléfono, pero bueno, llegó la oportunidad que este tema tan discutido en las redes sociales, bueno, Dios tiene un propósito y para Él sea la honra y la gloria en este día miércoles. Así es que un saludo muy cordial. Si estás en el momento de descanso, aprovecha el tiempo con el oído para que estudies la palabra de Dios. Comparte el enlace con todos los compañeros de trabajo, bueno, con todos tus parientes. Si vas para casa, ve a casa, siéntete cómodo, pon el enlace en la televisión, en la computadora, en el teléfono inteligente y aprovecha esta lección porque es muy importante. Hoy tenemos la bendición de estudiar la lección número 17. Óyeme, alabado sea Dios. Sí, un saludo muy cordial para todos los hermanos de estas ciudades alrededores de la ciudad de la iglesia de Martinsville, la iglesia de Roanoke, la iglesia que nos acompañan en diferentes lugares. A los hermanos que residen en la ciudad de Danville, Virginia, estamos al sur de Virginia y pudiera mencionar todos los nombres. También a la familia de mi hermana Blanca, su hijo Miguel, que se encuentran en Tepic, Nayarit, México. Dios te bendiga. Sé que están allí. Estamos orando como iglesia para que estén bien allí y Dios me los pueda bendecir. También saludamos muy cordialmente a mi hermano Joel Flores en Guatemala. Así es que para allá, mi hermano, un saludo muy cordial para mi hermana Consuelo que está allí también. Dios me la pueda bendecir y estamos contentos por todos los miembros de cada iglesia. Síguenos en las redes sociales. Acompáñanos en las programaciones del día sábado. Cada sábado la programación sale, es posiblemente sábado en la noche o el domingo en la mañana, las programaciones de la iglesia anfitrión aquí de Axton, Virginia. Así es que acompáñanos por favor y que cada estudio sea, diría yo, tan importante para tu vida espiritual desde aquí, desde el sur de Virginia, Estados Unidos, llegando a donde llega la señal para ti que te encuentras en diferente lugar de este grande y hermoso planeta Tierra, porque Jesús viene pronto. Así es que la culminante de toda alegría de cristiano es que Jesús viene pronto. Hoy el tema te lo quisiera decir así despacio, pero muy interesante. Óyeme, hay un tema indispensable para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, para donde yo y tú vamos. Sí, cada día debemos de proyectarnos y yendo por ese camino. Sí, mi ciudad, tu ciudad, mi hogar, tu hogar. Sí, mi ciudadanía, tu ciudadanía, tu estatus legal de quien te formó, quien te hizo, está en el reino de los cielos y para allá vamos. Y este tema de hoy va a dar a conocer algunos puntos que no puedes pasar por alto. Sí, algunos puntos te puedes equivocar, en algunas cosas puedes pasarlas por alto, pero menos lo que vamos a estudiar ahora. Y es por eso que te pido que te suscribas al canal, le des like, haz comentarios. Si tienes alguna pregunta, recuerda que al terminar la serie Los 20 temas, vamos a tener un contenido especial para dar a conocer todas las preguntas. Gracias porque nos suscribes por tres vías, texto, correo electrónico al canal
y estamos allí viendo cada contenido que tú mandas. No es pasado por alto y vamos a hacer un contenido al final. Sin antes, hoy estudiamos lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Mira qué interesante, lección 17. Lo que la Biblia enseña del bautismo. Muchas preguntas. Sí. ¿Cuántas formas de bautismo hay actualmente? Bueno, te puedo enumerar algunas cuantas. Sí, esparción, que es agua rociada. Esparción, sumersión, ser sumergido en el agua, ser cubierto totalmente. También hay bautismo, sí, solamente verbal, por vía telefónica, sí, audible. Óyeme, ¿cuántas? Ahora, la pregunta surge: ¿cuál bautismo de esto es autorizado en la palabra de Dios? Porque si algo vamos a depositar nuestra confianza, es algo que presente la palabra de Dios, la Santa Biblia, es solamente la Biblia. Si en algo tiene que confiar hoy en los últimos días, es en la palabra de Dios. Sí, ahora vamos a ver esto, un tema: ¿cuál es el bautismo o lo que la Biblia enseña acerca de la enseñanza del bautismo? ¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Cómo fue bautizado San Pedro? ¿Cómo fue bautizado Bartolomé? ¿Cómo fue bautizado, mira, San Juan? ¿Cómo fue bautizado, óyeme, Jacob? Sí, ¿cómo fue bautizado Jacobo? ¿Cómo fue bautizado todos los 12 apóstoles? Sí. Vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Qué interesante es este estudio. Así es que vamos a disfrutarlo, porque si en algo está escrito en la palabra de Dios, es para nuestra enseñanza. Un texto que vamos a decirlo antes de ir a la palabra de Dios allí, antes de invocar la presencia de Dios, es que Jesús dijo en un momento: ejemplo os he dado. Es decir, el ejemplo a seguir no es del apóstol San Pedro, no es del apóstol Juan, no es de Moisés, no es de Aarón, ni siquiera del primer hombre Adán. Y a ti, querida dama, mira, el ejemplo a seguir no es de Eva, si no es de nadie. Todos debemos de seguir el ejemplo de mi Salvador Jesús, y para Él sea la honra y la gloria. Y agradecemos a Dios, para Él te sea toda la honra y la gloria por la bendición de este día. Así es que inunda tu teléfono compartiendo este enlace de este día, porque está interesante, porque se trata de la palabra de Dios con respecto a un punto indispensable. Sí, indispensable, no puedes dejar pasar por alto, como lo es el bautismo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en este día miércoles por la oportunidad que nos da de ir a tu palabra. Rogamos para que el Espíritu Santo, quien la inspiró, ahora sea quien nos conduzca a poder abrir nuestros ojos, depositar todo nuestro ser confiando en tu palabra, que es la Santa Biblia. Por favor, te damos gracias por todos aquellos que han hecho un pacto con sacrificio, han hecho un pacto contigo por medio del bautismo. Y hoy queremos, con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de tu palabra, disipar algunas dudas. ¿En qué bautismo debo de confiar? ¿Debo de confiar en qué bautismo? Bueno, rogamos para que tú estés con nosotros al estudio de tu palabra. Bendícelos, por favor, y bendice a todo aquel que va a hacer de este contenido, de esta palabra de Dios, un enlace para su amigo. Ámalo, protégelo, dale fuerza en su vida cotidiana cada momento. Bendice a los suyos, a su familia, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lección 17. Número 17. El verdadero bautismo. Interesante. El verdadero bautismo. Cuando vamos a tratar del verdadero bautismo, es porque surgen diferentes definiciones de bautismo. Interesante es esto. Ahora, ¿quién estableció el bautismo? Mira, esa pregunta está fascinante. ¿Quién estableció el bautismo? Sí, importante saber quién estableció el bautismo. Es muy importante. Ahora, para descubrir quién dio esta enseñanza importante, maravillosa para nosotros, vamos al libro de San Mateo 28. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 28. Mira qué interesante este texto. Mateo, libro de Mateo 28, versos 18 al 20. ¿Quién estableció el bautismo? La palabra de Dios en el libro de Mateo 28,
verso 18 al 20 dice: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadle a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante. La pregunta decía, la número 1 de la lección número 17, ¿quién estableció el bautismo? El bautismo no fue establecido por un líder religioso, fue establecido por nuestro Salvador Jesús. Mira qué interesante es esto. El versículo 18 dice: entonces Jesús se acercó a ellos, es decir, a los discípulos, y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Interesante, id. Es decir, tenemos que buscar a los hijos de Dios. Y aquí, id. Mira, a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Qué interesante. El mandato que da Jesús es que vayan y bautícenlos. Sí, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el verso 20 da a conocer el componente total. Cuando tú y yo nos encontramos con nuestro Salvador Jesús y hacemos el pacto, sí, nos unimos a Él por medio del bautismo, entonces es ahí donde se nos va a enseñar a obedecer todo lo que Él os ha mandado. Y Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Agradezco al trabajo misionero de la iglesia y de cada iglesia. Agradezco a Dios por el trabajo misionero individual de cada hijo de Dios, donde quiera que nos encontremos. Así es que vamos a esta pregunta, y a la respuesta es lo siguiente, porque quiero que vayas respondiendo las respuestas. Mira, ¿quién estableció el bautismo? Jesús. Como respuesta, Jesús. Y esa base la encuentras en San Mateo 28, 18 al 20. Ahora, si Jesús lo estableció, la pregunta número 2 dice: ¿qué simboliza el bautismo bíblico? ¿Qué símbolo hay? Sí, porque parece ser que las personas quieren todo con Dios. Sí, queremos estar con Dios, pero no queremos hacer un pacto con Él. No queremos unirnos. Ay, esto es difícil de poderlo asimilar en ciertos puntos. Te voy a decir un poco importante. Todos expresamos de que somos hijos de Dios. No hay, diría yo, un crédito más hermoso y maravilloso el llamarnos hijos de Dios, y gracias a la misericordia de nuestro Salvador Jesús. Pero si expresamos que amamos a Dios, ¿cómo estar seguro que somos de Él? Bueno, hay una sola razón e importante clave, y es por medio del bautismo. Jesús fue claro en el libro de San Mateo 28, 18 al 20, y Él dijo, Jesús se acercó y Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos, bautizándolos. No les dijo hagan discípulos nomás, prediquen del evangelio de salvación y déjenlos así. No, Él dijo bautícenlos, porque una de las formas que Dios dice: bueno, tú me perteneces a mí, es porque tú y yo hemos sido bautizados, le pertenecemos a Él, nos ha comprado nuevamente, nos ha redimido. Y para ser visible esa profesión de fe, no solamente para las huestes angelicales del cielo, sino reconociendo de que también los espíritus que gobiernan este mundo de tinieblas, es decir, el enemigo, también sepan que mi persona ha sido redimida por el sacrificio de Jesús. Y una de las señales es que uniéndome a Jesús por medio del bautismo, porque Jesús lo estableció. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué simboliza el bautismo bíblico? El que se practica por medio de la inmersión en el agua. Sí, inmersión, ser adentro del agua. Ese es el bautismo que la Biblia registra vigente. Voy a decirte lo siguiente: ¿cuál bautismo la Biblia registra que es el legítimo en la palabra de Dios? El
inmersión, que se introduce en el agua, no dispersión, que se riega, no, tiene que ser inmersido en el agua. Ahora, sus bases, vamos a ir a la Biblia para que estemos de acuerdo. Romanos capítulo 6, 4 y 5. Vamos al libro de Romanos. Mira, Romanos 6, capítulo 6, verso 5. Porque fuimos, mira el apóstol Pablo, qué maravillosa carta que escribe los romanos. Romanos 6, verso 4. Porque fuimos sepultados junto con él. Cuando se dice de él, es de Jesús. Ahora, porque fuimos sepultados junto con él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en la muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Óyeme, detente en ese texto. Hoy vamos a hacer algo, diría yo, que está importante para tu enseñanza. ¿Cuántos queremos darle honor a la resurrección de Jesús? Porque ganó la victoria. Si Jesús resucitó de los muertos, también nosotros tenemos el derecho que Jesús nos da, si nos acercamos a él, de un día resucitar para vida eterna. Óyeme bien. Y hay una sola forma, no podemos desviarla. Mira qué interesante es esto. Si tú quieres darle honor a mi Salvador Jesús, no tienes que elegir un día honorable para celebrar la resurrección de Jesús. No. El texto es claro en qué momento y cómo yo puedo darle honor a la resurrección de Jesús, mi Salvador. Y es cuando yo me uno a él por medio del bautismo. Voy a leer este texto nuevamente porque es tan bonito y maravilloso. Voy a hacerlo nuevamente contigo. Mira, Romanos 6, 4. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo. Es decir, óyeme, qué interesante es la palabra de Dios. Porque aún en la lógica, cuando tú sos inmersido, sos sumergido en el agua, queda el cuerpo totalmente cubierto por el agua. Es un símbolo de morir al viejo hombre, el viejo hombre sepultado. Y cuando sales del agua, vienes para nueva vida, nuevo hombre. Y en ese símbolo de bajar y ser sepultado, cubierto por el agua, nos estamos uniendo juntamente a la muerte de Jesús, como él fue yendo a la tierra, siendo sepultado, cubierto de la tierra. Nosotros ahora no somos cubiertos de la tierra por la respiración, que no podemos estar cubiertos de la tierra, pero el símbolo que Jesús ha dejado para unirnos en su muerte es el símbolo del bautismo. Óyeme, el texto es clave y es claro y dice: porque fuimos sepultados junto con él, es decir, Jesús, para muerte por medio del bautismo. Es decir, no podemos adjuntarnos a él por diferente camino, por diferentes acciones, no, únicamente por el bautismo. Interesante. Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. 5. Porque así como hemos sido unidos con él en su muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Alabo el nombre de Dios. Un texto de los más favoritos para darle honor a la resurrección de Jesús es lo siguiente. El texto lo dice: tienes que bautizarte. ¿Escuchaste? ¿Quieres celebrar la victoria del día de la resurrección de Jesús? La única forma que el ser humano puede celebrar la victoria sobre la muerte cuando Jesús resucitó es cuando tú y yo nos unimos
y morimos por este símbolo del bautismo, bajamos al agua y salimos del agua. Así como Jesús salió de la tumba para el Padre, nosotros salimos del agua para nueva vida, para gloria de Dios. Qué maravilloso texto. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo bíblico? Muerte y resurrección. Ese es el símbolo del bautismo. Muerte cuando bajamos al agua y resurrección cuando venimos del agua hacia arriba para nueva vida. Qué interesante. Pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? ¿Qué importante es el bautismo para el que seguimos, los que seguimos los pasos de Jesús? Bueno, Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos a ver este texto importante en este momento. Mira qué dice. Marcos 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Otra vez, este texto es un mandato bastante claro. Lo vimos en Mateo 28, 18 al 20. Id. Ahora, el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, verso 16. Mira, qué importante es este texto. Voy a ir a la siguiente página porque el texto está, yo te lo puedo recitar de memoria, pero quiero que tú estés seguro que lo estoy estudiando contigo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Interesante. Ahora, la pregunta, porque quiero que vayas a la pregunta, dice: ¿cuán o qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Bueno, la importancia es de vida o muerte. ¿Cuán importante es de vida o muerte? Es la importancia del bautismo. O sea, no puedes andar tutubiando, no puedes andar pensando. Puedes pensar para diferentes negocios en tu vida, puedes pensar para lo que sea posiblemente, pero menos cuando se trata de una decisión para mi Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque si de Él vienes, Él te creó, Él es el dueño, soberano, Dios del universo. ¿Por qué vas a pensar ir hacia Él? Pero nosotros, y Dios que nos perdone y nos dé la confianza en Él, porque en veces vacilamos. Cuando se trata del Señor, tutubiamos. Mira, cuando se nos invita para glorificar a Dios, ponemos los peros que hay por delante. Sí, obstáculos grandes. Pero cuando se trata de la alegría que se ve a simple vista, cuando se trata de cualquier otra cosa, hasta agradecidos estamos y allí nos presentamos. Yo por rato pienso, y lo declara la palabra de Dios, que nosotros ponemos triste muchas veces al Espíritu Santo, porque Él es nuestro guía. Y cada invitación para tener el privilegio de glorificar a Dios en nuestra vida, en veces la dejamos de última instancia. No le ponemos la atención requerida, pero cuando se trata de los placeres humanos y cotidianos, estamos prestos, puntuales. Sí. Esto es bastante difícil de poderlo decir y analizar al mismo tiempo, pero somos los seres humanos de esa forma. Y sabes que voy a decir un poquito más allá de esto, porque yo quiero que quedes seguro tú. El libro de San Marcos, capítulo 16, el versículo 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, el evangelio de salvación es para toda criatura que respira aquí en la tierra como ser humano. Toda criatura, nosotros, óyeme, el que crea y sea bautizado, este será salvo, pero el que no crea será condenado. El versículo 16, voy a abrir un paréntesis
para que tú, si tienes alguna duda, con el Espíritu Santo quede disipada. Voy a poner una base y no quiero ofender tu credo, a cualquier religión que tú pertenezcas. Pero el tema del bautismo nunca lo autoriza la Biblia, que es cuando tú no creas o cuando tú no crees, cuando no hay posibilidad en tus 5 sentidos, en tu raciocinio, de que estás entendiendo lo que estás haciendo. Voy a aclarar esto. El bautismo de bebés, de niños, la Biblia no lo autoriza. Y por lo tanto yo voy a ser claro con la palabra de Dios. Y quiero llevarte así a la mente tuya, porque tenemos que ir al punto que conocemos. Jesús, su enseñanza era del punto conocido a lo desconocido. Un niño de meses, la pregunta es, ¿cree él? No puede creer. No, porque está en desarrollo de crecimiento. Él no tiene la facultad clara para creer. ¿Quiénes creen? Un adulto, sí, como tú y yo. Ya un niño, sí, un adolescente, un niño de 8 años arriba. Tú le preguntas ¿cuántos días tiene la semana? Él te lo va a decir. Si le preguntas, esta palabra es sana, esta palabra es mal sana, él va a saber. Sí, él va a saber. Él va a saber, un niño de 8 años ya va a saber qué es ofender a sus padres y qué es respetarlos. Pero un niño más abajo de los años, de los que he mencionado, de 7, 6, 5 años hacia abajo, él no tiene el conocimiento aún completo si cree o no. Más allá de eso, un niño de meses ni sabe cómo se llaman sus padres. Ok. Y yo estoy abriendo un paréntesis con tanto amor y cariño para ti, hermano, amigo, que me estás escuchando. El bautismo por esparción, de mojarle parte de su cuerpo nomás, la cabeza, con un poquito de agua, la Biblia no lo autoriza. Y ahora sí voy a abrir este espacio con mucho respeto para ti. El texto es claro y dice, el que crea será bautizado y el que no crea será condenado. Un niño no puede creer, por lo tanto la Biblia no autoriza que sea bautizado. Interesante, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que crea será ¿qué? El que crea y sea bautizado será salvo. Tiene que creer, tiene que creer. Ese es el punto importante del bautismo, que crea que Jesús existe y que por ese símbolo se está uniendo a Él por medio del bautismo. Ahora, tú dirás, bueno, pero es que no puedo cambiar porque ha sido la enseñanza que yo recibí desde pequeño en mi familia. Bueno, yo te voy a decir algo, es importante. Si hasta el momento habías creído cualquier otra cosa, es punto de partida que tú aprendas ahora lo que dice la palabra de Dios y le digas a Dios, perdóname porque esta era mi creencia, pero ahora a la luz de la Biblia yo estoy viendo esto. Y la introducción que hice al principio es que cierto joven estaba allí y un joven le pregunta, ¿por qué se tiene que bautizar la persona para seguir a Jesús? Bueno, ¿y por qué se tiene que hacerse el bautismo? ¿Cuál es el bautismo que la Biblia autoriza? Y tuve que explicarle. Y la pregunta surgía, ¿por qué entonces, dice la joven, por qué yo veo, sí, por qué yo veo diferente bautismo cuando son bebés? Bueno, te voy a hacer un poquito de historia. La controversia y la contradicción en ir en contra de la voluntad de Dios viene desde el principio. Sí, y esto lo pudimos ver en los hijos de Adán, con Abel y Caín. Abel reconoció que el sacrificio de Jesús podía cubrirlo de su vergüenza, de su pecado, como cubrió a sus padres, y llevó el cordero. Caín dijo, no, yo voy a llevarle la adoración a Dios lo que yo pueda y lo que a mí me gusta, y le llevó los mejores vegetales, sí, las mejores zanahorias, sí, las mejores cebollas, ese ajo más grande que había, y se lo llevó el garlic, ¿cómo tú le llamas? Todo eso, los mejores vegetales. Pero Dios no estaba pidiendo vegetales, no. La conclusión es lo siguiente. Tú podrás decir, bueno, ¿por qué tanta gente cree en el bautismo de los bebés?
Por dos razones. Te voy a decir algo por dos razones. Porque existen. Una, vamos a ir a la primera. Una es porque no se han dado el tiempo de descubrir lo que Dios está pidiendo en la palabra de Dios. Y se han ido solamente por lo que escuchan. Sí. Y yo lo hago con todo respeto y cariño para ti. La otra razón es por lo siguiente. Me conviene. Sí. Porque en este credo religioso me conviene. ¿Por qué? Porque tengo facultades de ¿qué? De que un rato puedo estar en la iglesia, otro rato puedo estar en un baile, otro rato puedo estar escuchando un canto que adora a Dios, otro rato puedo estar escuchando una música que incentiva, sí, los nervios sexuales. Sí. En un momento puedo estar yo diciendo que amo a alguien, en otro momento puedo estar insultando con palabras grandes y groseras. En un momento puedo estar con mi esposa en mi casa. En otro momento, cuando salgo de la puerta para afuera, yo puedo enamorar a otra dama que no sea mi esposa. Sí, hay conveniencia. ¿Por qué? Porque dicen, no, aquí te aceptamos tal como eres. Vente. Sí, la palabra de Dios dice, te aceptamos tal como eres. Pero si tú y yo queremos agradar y buscar cuál es la voluntad de Dios, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Sí, tenemos que hacerlo. Y hay cosas que van en contra de nuestra voluntad, pero si la palabra de Dios lo dice, bueno, hay que hacerlo. Interesante, porque para Dios lo estamos haciendo. Ahora, ¿por qué el bautismo de los bebés entonces? Bueno, ¿y cuándo se dio? Bueno, no te quiero hacer la historia de cuándo exactamente comenzó, pero en los primeros templos antiguos, estamos hablando de los primeros templos después de la iglesia. Recuerda que la iglesia de los apóstoles, una sana doctrina que aparece en el libro de Apocalipsis, representado por, solamente un paréntesis así voy a abrir, representado por el caballo del jinete blanco. Sí, él era vestido de blanco, pureza, la doctrina de los apóstoles. Sí, la iglesia primera de los apóstoles. Después de eso, las tradiciones, los colores de los caballos fueron cambiando, amarillo, bermejo, negro, y fueron cambiando los colores. Es decir, después de ser tan pura la doctrina, las enseñanzas de la iglesia apostólica, de los apóstoles, fue metiéndose la tradición, a punto que algunos líderes, sí, emperadores, se metieron a la iglesia porque no pudieron ganar la victoria por su política y se hicieron religiosos y comenzaron a instruir al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Tuvieron que cerrar los baptisterios en los templos, en la plataforma. Sí, los baptisterios que era para ser inmergido, para ser cubiertos del agua, y dejaron el bautismo, lo impusieron, el bautismo de exparsión desde esa fecha en adelante. Ah, qué difícil es esto. Y tú podrías decir, bueno, es una historia. Bueno, en ciertos lugares de templos, edificios, los baptisterios están sepultados en las plataformas, donde hay grandes catedrales grandes, ¿sí?, de obispos y sacerdotes predicándole al pueblo, pero debajo de sus pies han sido sepultados los baptisterios, donde los anteriores eran bautizados tal como la palabra de Dios decía, ser sepultados en el agua, ser sumergidos en suficiente agua. Pero este emperador comenzó a hacer expansión y a decir, tienen que ser bautizados los bebés, ir en contra de la voluntad de Dios, lo cual la Biblia no lo autoriza. Y solamente hice ese paréntesis un poquito de este libro de Marcos capítulo 16. Tiene que creer para ser bautizado. Si no cree, ¿o es que alguien más puede creer por él? No. ¿Sus padres pueden creer por él? No. ¿Su tío puede creer por él? No. La persona tiene que creer en el bautismo. Esa es la identificación que da la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué dos bendiciones se reciben en el bautismo? Hechos 2:38. ¿Qué dos bendiciones se reciben al ser bautizado? Hechos 2:38. Vamos a leer este libro porque es bien importante esto. ¿Por qué tenemos que nosotros bautizarnos? Voy a decir algo importante. Hechos 2:38. Mientras tú lo buscas, yo lo encuentro acá. 2:38. Vamos a estudiarlo y lo estudiamos juntos. Hechos 2:38.
Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 37. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Es decir, el apóstol Pedro estaba predicando después de que Jesús había muerto. Ya era la iglesia de los apóstoles y Pedro está predicando. Y le preguntaron, toda la multitud que ahí, se dolieron de corazón y le dijeron: hermano, ¿qué haremos? Mira qué interesante es esto. Verso 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros. Otra enseñanza grande. Mira, solo son claves importantes. Pregúntate tú mismo: ¿un niño se arrepiente? No. Un niño no tiene la capacidad de arrepentirse. Y el texto aquí dice que Pedro le dijo, contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente dije un punto clave allí. Un niño no se puede arrepentir. Es decir, el texto está autorizando el bautismo cuando tú y yo creemos, porque nos arrepentimos. Sí, nos dolemos de corazón y decimos: no quiero seguir en el pecado, me entrego a Jesús. Ahora, la respuesta que andamos buscando es: ¿qué dos bendiciones recibimos al ser bautizados? El texto es claro y dice: al ser bautizados recibiréis el don del Espíritu Santo y recibiréis el perdón de vuestros pecados. Hermano que estás en la iglesia por muchos años, que nos estás visitando, en cualquier iglesia donde tú nos estás escuchando, ¿por qué tienes que estar tanto posponiendo el bautismo? Entrégate a Él. Dos cosas vas a recibir que no las vas a recibir antes. Cuando tú y yo nos bautizamos, recibimos el perdón de todos los pecados que han habido antes. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Mira qué maravilloso. Quedamos como si nunca hubiésemos pecado. Quedamos limpios. Quedamos blancos, puros. Y desde ese momento recibimos el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a llevar. Da este paso acá, da este paso acá. Tienes este talento, te anima a seguir. Te da la fuerza cuando tú no la tienes. Te da la capacidad y la fuerza de buscar perdón cuando tú ofendes. Es decir, el don del Espíritu Santo llegó en ese momento. Cuando tú y yo nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados, una bendición que recibimos al ser bautizados, y recibimos el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones grandes que te las estás perdiendo si no sos bautizado. Y si ya sos bautizado, bueno, no olvides, has sido perdonado. Tienes que estar con gratitud y siendo guiado por el Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra de Dios. Anímate, sí, predica el evangelio, que el Espíritu Santo para eso te llamó y está en ti. La pregunta número 5: ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Hechos 2:41. ¿A qué institución? Hechos 2:41. Vamos a ver este texto. Romanos 2:41. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque los que son bautizados se unen a una institución divina. Hechos 2:41. Dice la palabra de Dios: así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Qué interesante es este texto. Es decir, cuando tú y yo nos bautizamos, nos unimos a la institución divina que es la iglesia aquí en la tierra. El texto dice: así que los que se recibieron la palabra fueron bautizados y se le unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. Alabado sea Dios por este texto. Ahora,
La pregunta, si bien es cierto, estábamos viendo a qué institución divina se unen los bautizados, al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como es la iglesia. Pregunta número 6. ¿Qué cambios produce el bautismo? ¿Qué cambios? O sea, ¿hay cambios? Sí. Estos cambios quiero que tú los disfrutes. Ese es mi anhelo, disfrutar cada día estos cambios que el Espíritu Santo me da cuando yo soy bautizado. Romanos 6:4. Vamos al libro de Romanos 6:4. Mira, la palabra de Dios es clara en su palabra y este texto es muy clave. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Óyeme, ¿qué cambios produce el bautismo? Da nueva vida. Es decir, si antes éramos tales personas, al bautizarnos tenemos la bendición de ser perdonados y que el Espíritu Santo nos moldea a cambios de nueva vida. Vuelvo y repito esto, en veces no te preocupes porque en veces queremos ver los cambios en la persona. Se bautizó, queremos ya que salga transformado totalmente allí. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo no tiene ningún problema de ser esa transformación porque Él es el Espíritu Santo. Él tiene todo el poder para hacerlo. Lo único que si surge tal transformación, nosotros somos tan débiles que vamos a idolatrar a esa persona. Y para que no te acontezca a ti que estás dentro de la obra y que sos guiado por el Espíritu Santo, los cambios se van dando automáticamente, esperando el proceso de que el Espíritu Santo lo vea bien en la persona. Hay personas que cambian, tengo testimonios de personas, tengo testimonios que si tú las hubieses visto antes y después un cambio drástico. Y yo digo, alabado sea Dios, porque para Él no hay nada imposible. Como también he visto a personas rechazando al Espíritu Santo y que en ocasiones casi he creído que ya son de la iglesia y nunca lo son y nunca lo fueron y nunca lo serán porque han negado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, démosle el espacio al Espíritu Santo. Esos son los cambios que se van a dar para gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, si es así, ¿qué debo hacer? Creer en el Señor Jesús, abandonar el pecado, solicitar ser bautizado, tal como la palabra de Dios lo dice, responder prestamente al llamado de Dios. Mi resolución, creo en el bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús. Para concluir, el bautismo que autoriza la palabra de Dios con textos bíblicos es el bautismo por inmersión. Sí, ser introducido en el agua. El bautismo de la inmersión. Ser cubierto del agua. Tienes que pedir ser bautizado donde hay agua, que seas cubierto. Tú dirás, bueno, pero yo ya fui bautizado. ¿Creíste cuando fuiste bautizado? ¿O te lo dijeron tus padres? Si fue que te lo dijeron tus padres y tú estabas bebé y ellos creyeron por ti, bueno, con todo respeto, ese bautismo la Biblia no lo autoriza y por no autorizarlo tienes la facultad, el privilegio de ser bautizado nuevamente ahora que tú crees, porque Marcos 16:15 dice, el que crea y fuere bautizado, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, este será salvo. Tienes que creer. Esa es la invitación de esta lección número 17, el verdadero bautismo que la Biblia lo autoriza. Oramos. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Te damos gracias. Padre, hay momentos que posiblemente ponemos en la familia cosas que no han creído posiblemente toda una vida, pero hay cambios que tienen que llegar y si van a llegar para glorificar tu nombre, los ponemos en tus manos. Concédenos tu gracia, danos un corazón humilde para poder creer las enseñanzas de tu palabra, aun cuando nadie nos crea,
Pero si tu palabra lo dice, oh querido Padre, aquí estamos dispuestos para aceptarla. Te lo pedimos que nos des ese corazón que necesitamos, un corazón de carne, sensible al llamado tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un excelente día para ti, con las bendiciones de Dios el Todopoderoso. Nos vemos el próximo miércoles. Suscríbete. Escucha, ¿ok?